Bueno, ¿qué tal? Esta es la clase 16. La clase pasada del martes fue una charla invitada de Alberto Camhashi, pero bueno, la vez anterior habíamos visto la serie de Dyson en el picture de interacción. Eso fue en el capítulo 14 del libro de Gross y colaboradores. Y hoy vimos algo que mencioné la vez pasada, del capítulo 16, que es de la correlación entre distintos observables, el propagador de polarización, y después vamos a empezar a hablar de el siguiente gran bloque de la materia, que es teoría de perturbaciones, y vamos a introducir esta idea de encendido adiabático de la interacción. Y esto ya va a ser del capítulo 18. Acá en el medio hay un capítulo 17 en el libro, que es un repaso, una exposición de teoría de perturbaciones independiente del tiempo, que por ahí puede ser una lectura útil antes de pasar al capítulo 18. Pero se los dejo para que lo hagan ustedes. Bueno, un pequeño repasito de la última clase era la serie de Dyson. Esta es una serie que nos da el operador de evolución en el picture de interacción y nos lo da como una serie de potencias donde en cada término va variando el número de veces en que aparece el potencial de interacción, que es el que uno deja afuera del H0 cuando hace picture de interacción. El picture de interacción también se llama de Dirac. Y bueno, llevó un poquito de trabajo expresarlo todo, porque acá hay integrales nested metidas una dentro de la otra, donde, por ejemplo, el segundo tiempo que se integra acá, su límite superior depende del tiempo de la interacción que está más afuera, y entonces se genera un orden natural en los tiempos. T2 siempre es menor que T1, etc. Entonces esto mismo se puede replantear, reescribir con esta fórmula que es muy sintética y que tiene también muchas integrales, ¿no? N chico integrales en cada término, pero son integrales cuyos límites de integración están fijos, son comunes a todas de T' a T, que son los tiempos que están acá afuera en el operador de evolución. Pero acá con una T se indica que en realidad hay que ordenar los tiempos dentro de esta exponencial que surge por la forma de los términos acá. Bueno, esto lo vamos a usar después. Y quería retomar entonces con el capítulo de funciones. Este es el capítulo de funciones de Green de dos partículas y de, bueno, correlaciones y el operador de propagación. Y si Dios quiere, más adelante lo vamos a usar cuando estudiemos respuesta lineal. Bueno, entonces decíamos, la función de Green de una partícula nos da o contiene un montón de información útil sobre el sistema, sobre el ground state, sobre las energías de excitación. Pero está lejos de contener toda la información del sistema de N partículas. De todas maneras, aunque alguien quisiera darnos toda la información del sistema de N partículas, le tendríamos que decir, no, gracias,
no la quiero porque no sé dónde ponerla y la verdad que no puedo usar toda esa información. Entonces la función de Green de una partícula ya me da algunas cosas que sí puedo usar. Pero hay cosas que uno puede querer que no están en la función de una partícula. Y son las que vamos a ver ahora. Por ejemplo, supongamos dos observables, dos operadores A y B, y queremos calcular la correlación entre ambos. Por correlación entendemos esto, un valor medio, puede ser en el ground state o como en termo con el operador en la matriz densidad. Pero acá estamos siempre pensando un promedio en el ground state, por ejemplo. Bueno, el operador A menos su valor medio multiplicado por B menos su valor medio, o sea, las fluctuaciones de A por las fluctuaciones de B. Si aplican acá este valor medio, lo meten dentro de este producto, llegan a que esto es valor medio de A por B menos valor medio de A por valor medio de B. Esta es otra manera de expresar lo mismo. Bueno, vamos a explorar un poco cómo hacer esta cuenta más explícitamente. Supongamos que A y B son locales en la representación de spin posición. O sea, tomo esta forma que vimos, A con sus operador de creación y destrucción y el elemento de matriz A en X. Y B igual, B'. Acá ustedes ya podrían quejarse porque en general solíamos poner el elemento de matriz entre los operadores. Eso no sería nada. Lo tengo acá abajo por la forma en que lo escribimos antes. Acá siendo explícitos, ¿no? Los índices de spin, alfa y beta, y la posición. Pero si se acuerdan, acá había un tema con que si A de R contenía operadores de diferenciación, derivadas, uno quiere que solo actúen en este operador de la derecha, en el de destrucción, y no en este. Así que, bueno, disculpemos a Gross y los otros autores que acá escriben las cosas un poco más relajadas. Porque ya después la cosa se complica, hay tantos índices y es todo tan grande que la verdad que no viene mal simplificar un poco la notación. Así que nada, digo eso para que tengamos en mente que por ahí esto habría que hacerlo más prolijo. Bueno, los valores medios de esos operadores en el estado fundamental. Entonces hago acá el valor medio de A, que es ensanguchar con el ket del estado fundamental interactuante, todo como si uno lo conociera. Y dividir por la norma, para que sea un valor medio prolijo y correcto. Bueno, acá el valor medio no se aplica al elemento de matriz, esto ya es un número complejo, un laplaciano, una derivada. Y entonces, bueno, el sándwich va a parar acá. Acá, si quieren, pueden ya ir pensando que esta combinación psi daga por psi, ¿esto qué es? ¿A qué les suena esto? La función de Grimm. No, todavía no, porque no tiene tiempos, tiene los dos argumentos iguales. Pero las podemos evolucionar temporalmente. Podemos hacer aparecer la función de Green, pero esta combinación de creación y destrucción acá, ya así como está, es igual a algo, a un operador que vimos.
siempre que tengo destrucción y creación en el mismo punto, ¿eso qué hace? Es parecido al operador número eso, Exacto, pero eso sí. es. Este es un ρ. Este es el ρ en X. Es el operador densidad en X, que lo vimos hace un par de clases más explícitamente. Bueno, no importa, igual sobre todo lo digo ahora para amigarnos un poco con estas expresiones que ya empiezan a verse un poco largas y molestas. A ver, por ejemplo, esto lo saqué de cosas anteriores. El valor medio de A con la otra notación más prolija sería valor medio, bueno, integral en posición, suma sobre spin, que sería esta integral sobre X. Y ahora el sándwich con el estado de acá el psi daga, el elemento de matriz y el operador de destrucción. Y esto lo habíamos trabajado más cuidadosamente diciendo, bueno, voy a sacar este operador de acá que tiene una dependencia en R que no está escrita, pero a este operador de la izquierda de los dos le cambio el nombre de la variable, lo llamo R', para que el A no se meta con él, sino que vaya y actúe sobre este de la derecha. Y después, para volver a lo que debería tener, tomo el límite R' tendiendo a R en este operador. Bueno, de nuevo, esto es solo una aclaración de cómo se haría más prolijamente esto que estoy poniendo acá, que saqué del grosso. Acá ya en el grosso había errores y bueno, no, y yo quise reformular un poquito la deducción, así que esto lo tipié yo en LaTeX. Y también para simplificar, digo, bueno, supongamos que el estado fundamental está normalizado. Así me evito ese denominador. Bueno, entonces vuelvo. La correlación entre A y B es valor medio en el estado fundamental de A menos su valor medio por B menos su valor medio. Entonces, escribo esto. A menos su valor medio. Perdón, vuelvo un cachito atrás. Acá tengo el valor medio. Y acá tengo A, ¿no? Con sus integrales sobre X. Entonces, A es integral sobre X, A de X, psi daga psi. Menos el valor medio de A es esto mismo, pero ensanguchado con el ground state. Entonces tengo también lo mismo, integral A en X por los dos operadores, valor medio de ellos. Todo este sería el primer paréntesis. Ahora multiplicado por B menos valor medio de B. Y tengo que hacer lo mismo. Pongo otra variable de integración, Bx'. Acá psi daga psi y psi daga psi, pero ahora valor medio está ensanguchado con el estado. Así que si uno lo mira de lejos no entiende nada, pero así despacito se ve que esto es igual a esto.
Bueno, acá hay cosas que podemos como agrupar. Estas integrales en X y estos elementos de matriz los saco, meto el estado, este bra, y termino de ensanguchar. Entonces tengo integral, a en X, b en X', y sándwich. Aquí afuera y aquí afuera. Entonces, esta parte corresponde a A, valor medio de A para B y valor medio de B. Y acá este corchete multiplica este de A. Perdón, espero no estar mareándolos. Ahí repito lo de recién. Un corchete para A, otro corchete para B, multiplicados. Pero bueno, acá introduzco una notación para simplificar un poco. Bueno, en primer lugar, este ρ de X es lo que les decía antes. Este sería ρ en X. Entonces acá tengo valor medio de ρ en X. O sea que lo que tengo aquí adentro es el operador densidad menos su valor medio. Ah, bueno, aquí lo tengo escrito de nuevo, de todas formas. O sea que esto sería la fluctuación del operador densidad alrededor de su valor medio. O sea, el valor real, al que valor real que puede hacer cosas, le resto el valor medio. Entonces esto es ρ tilde. Bueno, venimos acá arriba, entonces tenemos ρ tilde en X y acá ρ tilde, perdón. No, acá en O X. sea, eso sería la varianza del operador de densidad. Bueno, No, porque tendría que no, estar al cuadrado. no, o sea, no le estoy poniendo, la varianza me pediría tomar valor medio de nuevo, Claro. y elevarlo al cuadrado, Entonces, si antes. En cambio acá lo que tengo es un nuevo, este es un operador todavía, y este es un operador que es básicamente un número por la identidad. Me estoy definiendo un nuevo operador, que es el operador fluctuación o apartamiento del valor sí, medio. sí. Claro, está bien. ¿Cuánto pivotea la densidad respecto a su valor medio? Claro. Pero son operadores todavía. Bueno, entonces la correlación está entre A y B. Al final depende de de estos otros operadores que tienen que ver con la densidad. Y acá tengo integral sobre X, como aquí arriba, X', A en X, B en X', y valor medio del producto de los operadores o del operador fluctuación densidad en las dos posiciones y se integra sobre todas las posiciones. Paro un segundito así piensan si quieren decir algo.
Profe, ¿sí? eh, yo le puedo pedir algo. ¿No podría subir un poquito el volumen de su micrófono? Aumentarle la sensibilidad, porque lo escucho muy bajito. A ver. Ahora, ahora está mejor o cambió Sí, algo. sí, sí. Bueno, yo Sí, está lo mejor. subo, tal vez ustedes lo pueden bajar. Claro, sí, sí. Pasa que estaba con el volumen al máximo y apenitas lo Y escuchaba. todavía no. Bueno, Ahí dice Milton que por ahí lo que pasa es que ahora hay mucho ruido de fondo. Eh, acá está el tema. Ahora el micrófono se me está volviendo para abajo, no sé qué está haciendo. Me voy a acercar un poco la laptop que tiene el micrófono. Creo que eso va a ser lo mejor. Hay que encontrar el punto justo, porque si uno sube mucho el micrófono se escucha todo el background, pero si está muy bajito Sí, apenas se escucha su voz. ok. Eh, bueno, entonces ahí ya tenemos una expresión para la correlación entre A y B. Todavía este es un bicho nuevo, digamos, que no, no tenemos práctica con él, porque fíjense que es un ρ por otro ρ y cada uno de estos ρ tiene un producto ya de dos operadores de campo. O sea que acá hay productos de a cuatro operadores de campo en dos posiciones distintas. En ese sentido ya vemos claramente que no es como una función de Green, porque la función de Green tiene dos operadores nada más. Creo partícula, la destruyo y comparo con el estado inicial. Acá si ponemos cuatro operadores de campo, quiere decir que estamos creando dos, destruyendo dos y después comparando con el estado de partida. Por eso es que introducimos estas nuevas cantidades. Para expresar correlaciones, bueno, además si quisiéramos a distintos tiempos, necesitamos definir el propagador de polarización. O sea, esto ya es como, les propongo definir esta nueva cantidad, un IP, que tiene X y un tiempo, X', T'. Ya más, el tipo de argumento es más como en la función de Green, con posición tiempo y otra posición y tiempo. Pero la diferencia es que, de nuevo, estos son rotildes y no son operadores de campo como teníamos en la función de Green, de una partícula. Y bueno, tienen un número par de operadores de campo cada uno de estos ρ. Entonces, si tuviéramos que darlo vuelta en este ordenamiento temporal, no hay cambio de signo. En ese sentido, se comporta un poco distinto que la función de Green de fermiones. Bueno, y si escribimos, acá se podría hacer un pasito, un par de pasitos intermedios y escribir el ρ tilde como lo que era esto, el ρ menos su valor medio. Bueno, si uno hace eso, aparecen cuatro términos acá. El más complicado
Y más rico es este que tiene los 4 operadores, Rho-Daga, XT, Psi-Daga, XT, Psi-XT, Psi-Daga, X', T' y Psi, que vienen, ¿no?, de la parte de adelante de estos rotiles. Y después con los otros 3 términos queda esto, háganlo, que es el producto de valores medios, de Rho en X y Rho en X'. Esta cantidad no es todavía una función de Green de 2 partículas. La vamos a definir después, pero es una cantidad que ya tiene física distinta de que la función de Green de una partícula. Por ejemplo, con esas cosas que vimos recién, podemos calcular el valor medio en el estado fundamental de cualquier operador de 2 partículas. Bueno, esta es una deducción parecida a las cosas que ya hicimos, así que lo voy a pasar medio por arriba, pero la idea sería esto. Si tengo un operador B, que es un operador de a 2 partículas, ¿sí?, XX', su valor medio es esto. Acá ensanguché con el ground state, los operadores de creación y de destrucción de este B en segunda cuantización, ¿no? Pero bueno, tendría que reordenar un poco estos operadores de campo para que se parezca a lo anterior, para que me aparezcan estas densidades, y haciendo así ese tipo de pases, al final se llega a expresar el valor medio del operador en función de este operador de propagador de la polarización, este pi, en argumentos de tiempo, un tiempo fijo. Así que nada, acá habría que hacer un poquito de pasos algebraicos, pero se los dejo, o si quieren los vemos más adelante. Esto no agota este capítulo, me dejo para quizás la próxima clase la definición de función de Green de 2 partículas y de n partículas. Entonces, como les decía, este tipo de función, de operador, es útil cuando estudiamos respuesta lineal, por ejemplo, cómo reacciona un sistema, puede ser nuestro gas de electrones. Si, por ejemplo, ponemos un campo eléctrico de pequeña amplitud oscilante, ¿no?, con una dependencia temporal oscilatoria. Ahí uno quiere calcular funciones de respuesta y esas cosas ya están al nivel de estas funciones de 2 partículas. Bueno, así que la clase hoy está dividida como en 2 pedazos. Ese era uno, para empezar a ver las funciones de Green más complicadas. Y ahora paso a la segunda parte, que es sobre el encendido adiabático. La idea, el objetivo de esto es después hacer teoría de perturbaciones y llegar a los diagramas de Feynman
y poder calcular autoenergías, poder realmente calcular funciones de Green de sistemas reales, aunque sea en teoría de perturbaciones. Pero bueno, acá iniciamos ese camino. Entonces, lo primero es ver este encendido adiabático de la interacción. Queremos calcular el estado fundamental del sistema con interacción. Entonces, para calcularlo, hacemos un truco. Lo vamos a calcular a partir del estado fundamental sin interacción, que lo conocemos, y para ello introducimos un problema ficticio que tiene una dependencia artificial del tiempo. O sea, modificamos un poco el problema para, por un camino indirecto, llegar al estado fundamental con interacción. Y entonces estamos pensando en lo siguiente. Acá tengo el estado fundamental sin interacción, un phi 0, y quiero llegar al psi sub 0 con interacción. Entonces lo voy a hacer evolucionar con un operador de evolución que me lleve desde el tiempo menos infinito hasta el tiempo 0. Entonces a tiempo 0 trasladé desde tiempo menos infinito hasta el 0 el estado del sistema, llevándolo de este que conozco a este que no conozco. Tengo que definir este operador de evolución a qué problema corresponde. Pero lo lindo es que si el operador de evolución en el picture de interacción lo tenemos expresado ya usando la serie de Dyson. O sea, si tengo un problema o tengo el H0 y después tengo el B adicional, podría calcular el operador de evolución usando la serie de Dyson. Bueno, entonces, en la realidad tenemos un hamiltoniano con H0 más B. Esto puede ser, en nuestro caso, las interacciones entre partículas. Ahora, del H0 conocemos sus autoestados, phi sub n, y sus energías, phi W sub n. Esto es notación del Gauss. Bueno, entonces introducimos el siguiente hamiltoniano en el picture de Schrödinger de esta forma. Defino un nuevo hamiltoniano, un H sub epsilon, o sea, epsilon es un parámetro chiquito, positivo, y este entonces tiene H0 más el potencial de antes, pero multiplicado por una exponencial decreciente menos epsilon por módulo de t. Yo acá grafiqué rapidito la exponencial y a la menos epsilon por t. Epsilon 0.01. Este sería el tiempo. Esta es la función. O sea, en t igual a 0 llega a 1 y después alejándose de t igual a, alejándose del origen, se va a 0, como esperamos. Entonces, este hamiltoniano nuevo, h sub epsilon de t, ¿qué hace? En t tendiendo a más o menos infinito, es solo el h0. O sea, este término se va. Y en t tendiendo a 0, es el h verdadero del problema. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, si este epsilon es muy chico, el hamiltoniano se va prendiendo
desde el hamiltoniano sin interacción hasta llegar al t igual a 0, y ahí es el hamiltoniano verdadero. Y la idea es hacer que esta subida acá sea muy, muy suave y que, digamos, el sistema no se da cuenta que lo estamos cocinando y lo estamos llevando al hamiltoniano verdadero con interacción. Como el cuento de la gallina que le calentamos el agua de a poquito y no se da cuenta y se queda en la olla. Bueno, ahora examinemos un poquito más cuantitativamente este problema. Tenemos una ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, porque ahora tengo un h que depende del tiempo. Entonces, y h barra derivada con respecto al tiempo, este es el ket, le pongo un subepsilon hamiltoniano por el ket. Ahora, para t tendiendo a más o menos infinito, el hamiltoniano, dijimos, se reduce al h0. Entonces la ecuación pasa a ser esta cuando estoy bien lejos del origen. Bueno, esta es una ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. Necesito una condición inicial. En este caso sería necesito el estado en t tendiendo a menos infinito. Y esta para nosotros es el estado fundamental no interactuante. O sea, psi sub epsilon de t tendiendo a menos infinito en Schrödinger es el estado fundamental no interactuante, y esta es la fase usual que tenemos para un autoestado del hamiltoniano que no afecta al estado, pero que está, ¿no? Es la exponencial con la energía, la autoenergía asociada a este autoestado. Entonces esta es la condición inicial de la ecuación de Schrödinger. ¿Se escucha mejor, Eric, ahora? Sí, profe, sí, sí. Gracias. Bueno, esto es en Schrödinger. Ahora, en el picture de interacción teníamos la ecuación de Tomonaga-Schwinger para calcular la evolución del estado, que la tengo acá. O sea, es igual formalmente a la ecuación de Schrödinger, pero acá en lugar de h total ponemos el potencial agregado al hamiltoniano. En este caso es el B de t en interacción por este factor que le pusimos al hamiltoniano, que enciende la interacción de a poquito. Bueno, ahora, este lado derecho que tiene esa exponencial, lo tengo acá, se va, cuando t se va a más o menos infinito, se va a 0 porque esta exponencial mata todo lo que acompaña. Entonces el lado derecho se va a 0 en el límite. Por lo tanto, acá conclusión, este lado izquierdo, la derivada con respecto al tiempo del estado, también se hace igual a 0 en el límite. Bueno, ¿esto qué me dice? Si la derivada se hace 0, quiere decir que el estado en esos tiempos remotos, en más o menos infinito, es constante. O sea, el estado se va quedando quieto asintóticamente en esos tiempos lejanos. Bueno, para la condición inicial en t menos infinito, o sea, acá saqué que es constante. Bueno, pero ¿cuánto es el menos infinito?
límite t tendiendo a infinito del estado en interacción, es el límite del estado en Schrödinger por el operador de la transformación unitaria y a la IH0 por t. Ahora, habíamos dicho que en el límite de t tendiendo a menos infinito, este estado de Schrödinger era esto. El no interactuante por esta fase con la energía del no interactuante. Pero fácilmente esto es un número, entonces aplico el operador acá y me da esto mismo con el signo más y se va. Entonces hallé la condición inicial para el estado en el picture de interacción y es igual a el estado fundamental no interactuante. Entonces, ya tengo la condición inicial para el estado en el picture de interacción. Ahora, usando el operador de evolución en el picture de interacción, puedo escribir lo siguiente. El estado a un dado tiempo lo obtengo aplicando el operador de evolución desde el menos infinito hasta un t y acá aplicando sobre el estado inicial que es el no interactuante. Esto es para todo, para un t cualquiera. En t igual a 0 reemplazo y tengo esta expresión. Entonces en t igual a 0 tengo eso. Voy a limpiar acá esto. Un comentario es que tomamos t igual a 0 como el instante en el que coinciden los distintos pictures. Por ahí en algún momento se necesita eso. Y ok, llegamos a esta expresión. Esto es medio lo que estábamos buscando. ¿Qué relación hay entre este estado psi en el t igual a 0, o sea, llegué al tiempo culmine de esta evolución, y el estado fundamental interactuante, el psi sub 0? ¿Qué relación hay? Con un encendido adiabático, o sea, infinitamente lento, esperamos, desearíamos que este estado psi sub epsilon, en el límite en que epsilon tiende a 0, coincida con el estado fundamental interactuante. Este límite de epsilon tendiendo a 0 es lo que acá estamos llamando encendido adiabático. O sea que esa exponencial de crecimiento de la interacción sea infinitamente lenta. Bueno, ¿será cierto este statement? Que si hago la evolución infinitamente lenta, llego al estado interactuante. Y acá la respuesta no la inventamos nosotros, sino que la demostraron Gell-Mann y Lowe. Tenemos el teorema de Gell-Mann y Lowe del año 51. Y acá disculpen que hice el cut and paste directamente del libro porque como que
está ordenadito ahí, por ahí es más fácil leerlo directamente desde acá. ¿Está bien? Querría que les parece, les inspira algún comentario esta igualdad y esta pregunta. Empiezo con el sistema sin interacciones, voy prendiendo la interacción muy lentamente y cuando ya está toda instalada en su valor real, pregunto, ¿este estado en el que estoy ahora es el estado fundamental del sistema con interacciones? ¿Alguna Ni vez idea. pensar? ¿Perdón? Sí, Eric. No, ni idea, digo. Ni Vamos a idea. ver. Vamos a ver qué dice el teorema. Intuitivamente, ¿qué pensás? Por la construcción que fuimos haciendo, supongo que sí. Bueno, tiene 2 puntos el teorema. Dice, si la cantidad psi, este ket, ¿qué es? Es básicamente el ket que hice evolucionar, ¿no? El psi sub epsilon en el tiempo culmine, tomando el límite del encendido adiabático. Y acá, bueno, divido por este elemento, por este bracket, que es el estado evolucionado con el estado sin interacción. Ahora vamos a ver por qué conviene poner eso. Pero dice, bueno, si este estado existe a todo orden en teoría de perturbaciones, o sea, si en la expansión perturbativa que tengo acá, ¿no? Acá tengo de nuevo el mismo ket con su denominador. Lo escribimos como, bueno, una serie de un infinito, kets acá, estos psi sub epsilon, o sea, con epsilon todavía no se ha tomado el límite, es chiquito, voy a tomar el límite, pero todavía está ahí. Y esto, un ket a orden n, por esta coupling constant, esta constante de acoplamiento G sub n, que no la definí antes, perdón, pero lo que dice es esto, que el potencial que voy encendiendo, lo escribo de esta forma, un B barra adimensionalizado por su constante de acoplamiento. Esto al final puede ser chico o no, es lo que es para la interacción que estamos estudiando. Por ejemplo, en la interacción coulombiana sería el E cuadrado, la carga al cuadrado. Entonces, esta es la expansión perturbativa que hacemos del estado en términos de la constante de acoplamiento. Bueno, entonces dice, si en la expansión perturbativa esto en el límite del encendido adiabático para este ket existe para todo n, entonces el ket este que estoy estudiando, el psi, es un autoestado exacto de H. Eso dice el teorema. Y el teorema no garantiza que este estado sea el fundamental. Signo de exclamación. O sea, no se juega mucho, no me dice que este límite que estamos intentando de ir adiabáticamente exista, pero me dice, si existe en este sentido, de que se puede calcular a todo orden, entonces, bueno, te va a llevar
algún autoestado del Hamiltoniano. Eso es lo que dice el teorema. Y segundo, el límite de solo el estado, acá el psi sub epsilon en cero, en el límite adiabático, este límite en sí no existe. Necesito dividir por este denominador que puse acá. Dice, el límite no existe. De hecho, esto va como e a la menos y un coeficiente que depende de la constante de acoplamiento sobre epsilon. O sea, esto nos mata, porque cuando epsilon tiende a cero, esto oscila como loco. Entonces, por este punto 2, es que acá dividimos con este denominador para que al menos se cancele esta dependencia oscilatoria y tenga un límite en el punto. Bueno, eso es lo que dice el teorema. No es tan, no es muy fuerte porque no nos asegura nada. Y además tiene esta cosa rara de que dice, vas a converger a algún autoestado del Hamiltoniano, no necesariamente al ground state. Bueno, yo las veces que dicté la materia antes, nunca di la demostración del teorema y tampoco la voy a dar ahora, pero ayer la leí del Gross. Más o menos se puede seguir, pero no ilumina mucho. No da insight en por qué pasan estas cosas. Al menos no me lo dio a mí. Pero al menos quería comentarles una cosa de trabajo que yo he hecho acá en la UBA sobre la evolución adiabática y el control cuántico. Básicamente todo eso que hablábamos recién es una tarea de control cuántico. Es tratar de responder la pregunta, ¿cómo hago para ir desde este ground state no interactuante a este otro ground state que es efectivamente el ground state de otro problema con interacción? ¿Puedo hacerlo? ¿Cómo lo logro? Eso es control cuántico. Y si me bancan, les cuento brevemente este trabajito que hicimos hace unos años. Con Diego Wisniewski dirigimos un doctorando, Gustavo Murgida, y estudiamos el siguiente problema. En este pozo doble, un pozo cuántico como de física 4 o de teórica 2, un problema unidimensional, ponemos dos electrones acá. Y acá está el hamiltoniano, la energía cinética, el confinamiento de cada uno de ellos, la interacción entre ellos y un campo eléctrico externo que lo que hace es mover la estructura así, la inclina. Este es el hamiltoniano del campo externo. Campo eléctrico de T que se multiplica por el momento dipolar del sistema, que es carga por la posición de las cargas. Entonces, sin campo, el potencial que confina es esto en línea sólida, y con campo pasa esto, que se inclina el potencial. Entonces la función de onda empieza ahí a moverse como si estuviera en un bote sacudido por las olas. Entonces, en este caso, nosotros podemos usar este campo eléctrico externo que depende del tiempo como si fuera un hamiltoniano de control.
sería el B chica, el B corta que teníamos recién. Acá tiene una dependencia temporal más arbitraria, pero yo podría preguntarme, ¿vale esta idea de moverse adiabáticamente sin salirse del estado en el que estoy? Bueno, nosotros exploramos esa idea y su contraparte, que es, ¿qué pasa si me muevo muy rápido? Si cambio este potencial muy rápido. Con esos dos mecanismos creamos una estrategia para controlar la función de onda de los dos electrones. A ver, vengo acá abajo. Por ejemplo, entonces, si tengo la energía del sistema, que es lo que estábamos estudiando antes, y un parámetro que le cambio al problema. Acá sería, antes sería el epsilon s. Y tengo niveles de energía que en función del parámetro hacen esto. O sea, la curvita de abajo sería el ground state, este sería el primer excitado. Entonces, moviendo el parámetro, si lo muevo despacio, puedo bastante bien quedarme sobre esta curva y entonces ahí hacer realidad la idea de una evolución adiabática. Pero se sabe también que si uno cambia el parámetro muy rápido, acá se pasa de largo, no puede doblar y se va a la otra rama y ya se va al estado excitado del sistema modificado con estos parámetros. Entonces tengo evolución adiabática o camino adiabático y camino diabático rápido. Para mostrarles un resultado, concretamente para los dos electrones metidos en este potencial, acá en campo eléctrico igual a 0, tengo el pozo cuadrado simétrico. Y estas son las energías del sistema. Nada, pueden ir leyendo acá las energías del sistema. Ahora, si enciendo el campo eléctrico y, como decíamos, se inclina la estructura, la energía se empieza a modificar lentamente y acá se va para abajo. Esta es la energía del estado fundamental ya del pozo doble inclinado con campo eléctrico aplicado. Miremos el estado. El estado en A es este que está acá. Esto por ahí lleva un poquito a acostumbrarse a mirarlo, pero esto es la coordenada Z1 y la coordenada Z2. Y acá está la función de onda. Esto quiere decir que cuando el electrón 1 está a la derecha del medio, el 2 está a la izquierda. Entonces, si un electrón está acá, el otro está del otro lado. Y viceversa, porque tiene que ser así, ¿no? Si el 2 está a la derecha, el 1 está a la izquierda. Entonces, esta así con dos huevos fritos en la diagonal, sería que los dos electrones están deslocalizados. Más o menos uno vive en cada pozo. En cambio, este estado C, lo tengo acá, es totalmente distinto. Cuando la partícula 1 está a la izquierda con su coordenada negativa, el otro electrón también. O sea, ¿qué pasó? Incliné tanto el pozo doble que ya a los electrones les conviene, les cuesta menos energía estar juntos en el mismo pozo. Y por eso están localizados en un pozo. Entonces la pregunta de control acá es, ¿cómo voy de A a C? Bueno, como A y C están en la misma línea, es el mismo nivel esencialmente, conectado adiabáticamente a través de este parámetro campo eléctrico,
yo puedo, si lo voy aumentando lentamente el campo, o sea, les voy inclinando la bandeja lentamente y efectivamente puedo ir desde A a C con una muy alta probabilidad. Acá no tengo el resultado, pero si lo hago suficientemente lento, lo puedo lograr con una alta probabilidad. Suficientemente lento, ¿qué quiere decir? Bueno, acá hay un tema, ¿no? Acá es donde se cruzan dos niveles, que es este tipo de gráfico. Esta diferencia de energía, su inversa, es lo que me da un tiempo característico, una velocidad, y yo me tengo que mantener por debajo de esa velocidad. Tengo que ir más lento que lo que me indica este cruce de niveles, que en este caso se llama cruce evitado, avoided crossing. O sea, adiabático al final es relativo. ¿Qué quiere decir adiabático? Bueno, hay que definirlo teniendo en cuenta los espaciamientos de los niveles de energía en el espectro. Esto es, bueno, es un problema un poco distinto al que estamos viendo en Gell-Mann y Low, pero yo creo que nos da una idea de las posibles complicaciones que pueden estar escondidas detrás del teorema. Porque cuando hay un sistema con un número macroscópico de partículas, los niveles de energía son un espagueti, y entonces no está muy claro qué pasa cuando uno se empieza a mover con un parámetro en ese plato de espagueti de niveles. Si hay cruces evitados o cruces no evitados, uno no sabe si el sistema no se le va a ir por otra rama, cuando uno en realidad querría que se quede siempre así en la curva de Brownstate. Profe, Sí, tengo un par de preguntas. sí. Antes que nada, bueno, genial que haya mostrado esto porque es muy didáctico. Ujú. Y me quedé pensando en lo siguiente. En el teorema decía que bueno, que uno podía modificar ese parámetro epsilon, llevarlo a cero, y acá lo que está, o sea, y terminaríamos en un estado cualquiera, que es una autofunción del hamiltoniano H, pero no sabemos en cuál. Sí, Eso sí partimos desde el estado fundamental del sistema no interactuante. sí. Entonces, acá me viene una pregunta. ¿Yo podría terminar en cualquier estado? O sea, uno tan alto como yo quiera. Si, por ejemplo, al epsilon lo muevo bruscamente hasta cero. ¿O hay algún límite que en los problemas me dice, no, llegás hasta, no sé, supongamos, estado 0, 1, 2, 3, 4, llegás hasta el 4. No puedes pasar al 5, al 6, al 7. A ver, separo una cosa. Acá estamos pensando en el límite de encendido lento. Y el teorema dice que aún si lo haces infinitamente lento, no sabes a dónde vas a parar. Ahora, si encima haces la evolución rápida, eso ya es un desastre total, no sabes a dónde vas. No, si lo haces rápido, lo más probable es que no vayas a un autoestado del H, ¿no? Es como nosotros acá, si lo hacíamos rápido, nos vamos a cualquier lado. Parte de la probabilidad se va por acá abajo, parte se va acá arriba. Después en el próximo cruce se vuelve a dividir y se siguen poblando otros estados. De la evolución rápida no puedes decir casi nada, yo diría. Ah, o sea, yo podría caer en un estado de superposición. Claro. Ah, En el segundo paper estudiamos eso.
control coherente de la localización, entanglement y superposición de estados, justamente. Es decir, ¿qué pasa si quiero ir a uno que tenga un poco de este y un poco de este? ¿Puedo? Y bueno, eso fue la exploración de este paper largo. En realidad se puede hacer un montón, porque tenés que ir aprovechando estos cruces para ir dividiendo la probabilidad, ir para adelante, para atrás, y entonces puedes hacer mucho. Es acá hay Claro. puntitos de estados a los que se puede ir. Pero sí, o sea, la evolución rápida puede ser muy compleja y si querés que sea útil, la tenés que planear detalladamente conociendo el espectro, por ejemplo. Esa era nuestra propuesta. Bien. Y después, otra pregunta. Acá, en un momento, como que dijo que el tiempo con el cual tenemos que hacer evolucionar el parámetro epsilon depende de la distancia en energías, siempre hablando, de los niveles, ¿no? Claro, de los avoided crossings estos. Claro, claro, o sea, sería algo así como el máximo de un nivel y el mínimo del otro, Sí, y tomarle la inversa a eso. exacto. El punto G. Eh, y eso para todos los niveles, o sea, yo lo que tendría que mirar en este gráfico que está abajo a la izquierda sería cuando no tenemos interacción, o sea, si estamos parados en el cero del campo eléctrico, Ujú. tendría que medir todas las distancias en energía de cada nivel, invertir eso, y eso me da No, una noción del tiempo con el cual, el tiempo máximo, digamos, con el cual yo podría hacer esa evolución del parámetro epsilon. eh, eso no es lo que yo quería decir. Lo que diría es, lo que quería decir es que estoy acá en el punto A, ¿no? Entonces, cuando empiece a evolucionar lentamente, si estoy lejos de los otros estados, no hay mucho problema. Pero cuando me acerco a otro estado, Sí, como acá, puedo empezar a transmitir, a transferir amplitud de probabilidad al otro estado, pero esencialmente con los que tengo cerca. O sea, es cierto lo que vos dijiste. Acá lo haré lento comparado con esta energía, ponele, sí, con la del siguiente nivel. Pero igual esto está lejos, así que me deja moverme bastante cómodo y rápido. Pero a medida que me vengo para acá y este se acerca, ahí tengo que ralentizar, porque si no, la probabilidad se me empieza a ir al otro estado. Y el punto crítico es este, donde están muy cerca, como acá, y si no voy muy lento, comparado con esta distancia entre energías, la población se me va para el otro nivel. claro. A ver, lo respondo más breve. Tengo que mirar la diferencia de energía entre el estado en el que estoy con los demás. No las distancias de todos los demás entre sí. Sino solo con el siguiente, Claro, dependiendo del valor de campo que tenga, porque mientras más me mueva a la derecha, esa distancia se me está achicando. ¿Está bien? se está checando con este y otro nivel que se cruzan. No con los otros siguen lejos. Pero es inevitable hacer una transferencia a otros niveles, porque en un punto se terminan tocando. No, acá no se tocan. Todos estos cruces que vos ves, que son cruces evitados, son como estos gráficos de acá. En este Ajá, problema puede haber problemas en los que no sean cruces evitados. La interacción colombiana hace que estos cruces sean de todos evitados. Evitados quiere decir esto, ¿no? Que doblan
no se cruzan. Bien. Bueno, genial, gracias. Bueno, voy a parar la grabación.